Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 28 de mayo de 2019, gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana, como siempre agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y contar con la presencia de ustedes, esa permanente estadía de esperar la señal desde muy temprano a través de nuestros noticieros. Y luego pues ahora entramos a esta faceta del análisis político, económico y social con nuestro programa. Así es que desde ya bienvenidos y bienvenidas. Esta mañana me acompaña el ministro de Educación, el ingeniero Carlos Canjura, con quien vamos a hacer una evaluación de cómo entrega la cartera de Estado al nuevo gobierno. Ministro, quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Neto, y muchas gracias por la oportunidad de comunicarle al pueblo salvadoreño cómo quedamos en educación. A ver, antes de hablar de cómo queda el sistema educativo en el país, ministro, la pregunta obligatoria, ¿no? ¿Satisfecho o todavía qué falta por hacer? Pues creo que habrá un momento de tranquilidad política en donde se dimensione lo que hemos hecho, ¿verdad? Lo que yo puedo afirmar que me retiro bastante satisfecho de lo que hemos hecho y bueno, obviamente consciente también de que quedan enormes retos, pero que la ruta está bastante bien trazada. Creo que el tema de calidad educativa, que es el tema que nos ocupó en toda la administración, fue el tema al que le dedicamos mucho más tiempo del que normalmente se ha dedicado a este tema. Y hemos abordado temas que son muy, muy importantes. Cuando arrancamos la administración, nos propusimos 9 ejes de transformación del sistema educativo, y el primero de los ejes tenía que ver con la dignificación del magisterio, ¿verdad? Y en eso hemos trabajado mucho, y en la formación. Hemos avanzado de manera significativa. Y capacitación de maestros. Nosotros le estamos dejando al sistema 2.350 especialistas en diferentes, en 10 disciplinas. Estamos hablando de matemática, física, química, biología, artes, educación física, primera infancia, inglés, cultura náhuatl. Es decir, nosotros hemos tratado de cubrir todas las especialidades y todos los niveles educativos, porque creemos que en efecto el tema central de la educación está en la calidad de nuestra planta docente. Y quizás por no ser un producto tangible no se percibe. Eso justamente creo yo que como no se vende no como, se palpa, como una infraestructura física, sí, digamos, ¿verdad? Porque la infraestructura física es una de las cosas que más nos golpeó en todo este periodo, sin duda, porque con mucha frecuencia parecía en los medios de comunicación, pues las condiciones malas en las que se encuentran algunas escuelas, ¿no? Ese es un tema que tampoco es trivial, ¿verdad? Porque se trata de un sistema educativo que tiene una historia larga, sí, de presupuesto limitado, diría, ¿no? Primero de construcciones que son bastante precarias, ¿verdad? Porque debemos reconocer que hay escuelas en el sistema educativo. Yo creo que lo que está planteado en el observatorio que nosotros dejamos del sistema educativo, están muchos, hay espacio para leer mucho de lo que es el sistema educativo y que no se refiere a algo que ha sido construido en este periodo. Esa es la historia misma del sistema educativo nacional, ¿verdad? La cantidad de escuelas que no tienen las condiciones óptimas para ser
una educación razonable y digna de la niñez y juventud salvadoreña, pues es un número. ¿Hay algo incomprendido en esto a su criterio? Es que lo que ocurre es que con frecuencia se plantean los temas educativos de manera muy, yo diría muy trivial, ¿verdad? Creyendo que las cosas se pueden mejorar sin imaginar que solo en un tema de formación de los jóvenes bachilleres, estamos hablando de 11 años de estudio. Entonces, cuando usted evalúa un bachiller, usted está evaluándole 11 años de estudio. 11 años de estudio. 11 años de estudio. Y eso, una única administración no puede resolver todos los problemas que tiene el sistema educativo. Sin embargo, ministro, yo creo que es importante para comprender un poco lo que vamos a tener de tiempo para conversar. A muchos sectores, especialmente aquellos opositores o críticos del gobierno, les causó mucha extrañeza, por no decirlo un poco de risa o burla, oír del presidente en su informe de gestión decir que deja un país educado. Bueno, esa es, creo, una valoración que hay que revisar, ¿verdad? Pero en todo caso, yo quisiera señalarles que las bases para iniciar un proceso coherente, porque la verdad es que en este tema tenemos que pensar primero en cómo se seleccionan a nuestros estudiantes que van a optar por ese. Ese es un primer tema que es fundamental. Y la sociedad debe dar indicios de que de verdad la carrera docente es una carrera promisoria, porque si no lo es, obviamente la juventud se percatará de que no tiene un buen espacio de desarrollo profesional y va a optar por otras carreras como ha ocurrido en las décadas anteriores. Porque lo cierto es que los mejores estudiantes no optan por estas carreras, los mejores estudiantes van a parar siempre a carreras de medicina, carreras de informática, de ingeniería, de derecho. Es decir, es algo en donde se refleja que nosotros hemos desvalorizado el ejercicio de la docencia. Y es muy normal, digamos, que la gente diga, aunque sea profesorado, estudiar, ¿verdad? Sin percatarse de que ese tipo de mensajes son mensajes que terminan siendo perversos para la sociedad, en tanto que a ellos, a los maestros, se les asigna la tarea de altísima responsabilidad de construir los futuros ciudadanos, ¿verdad? Es decir, como dice el presidente, realmente dejar un país, entonces, decir que se deja un país educado es como, hay que revisar, ¿no? Hay que revisar, pero yo sí quiero señalar... para comprobar que no lo es, o revisar para... Bueno, ver qué en poco se ha hecho, yo creo que debemos revisar si somos un país educado. Eso está claro, que debemos permanentemente revisarlo. ¿O será demasiado atrevido cuando revisamos históricamente el resultado de la PAES, por ejemplo, no? Bueno, pero justamente el día de ayer, leyendo el periodo, ¿verdad? Nosotros pasamos de 5.20 a 5.66. Y claro, podría decirse que bueno, subir 46 centésimas no es gran cosa, pero... ¿Es bastante eso para un país como el nuestro que necesita de mucha, preparación? Yo quiero decirle que un sistema educativo tampoco se mueve de manera tan básica que va este año a sacar 5 y el otro año va a sacar 7, ¿no? Eso es imposible, a menos... los resultados se pueden maquillar para que salga una nota buena, pero lo cierto es que de manera coherente uno puede esperar que una prueba de esa naturaleza
suba a un punto en un proceso sistemático de mejora del sistema educativo. Y nosotros a eso le hemos estado apostando, a la construcción de las capacidades que se requieren para de verdad mejorar la calidad del sistema educativo. Pero usted no se atreverá a decir de que deja un país educado, usted como ministro, ¿no? Pues no es tan fácil valorar esa condición, ¿verdad? O sea, tiene mucha connotación el término de dejar un país educado. Digo esto por el hecho de que, sin duda alguna, el país atraviesa por momentos muy difíciles. Una situación de inseguridad que ha golpeado fuertemente la base escolar. Yo creo que un presupuesto bastante limitado. Voy a plantear algunas cosas que podrían dar luz acerca de esto. Qué bueno, ¿sí? Lo uno es que nosotros tenemos de verdad una cultura de descalificación que es típica de los países que no tienen un buen nivel educativo y que no tienen buenas condiciones de igualdad, porque al final de cuentas los países que tienen altos niveles de desigualdad terminan en sociedades como las nuestras. Las sociedades más estables son aquellas que tienen unas condiciones de desigualdad pues más o menos controladas o reducidas, digamos, ¿verdad? Eso en El Salvador se puede ver lo que le cuesta a la gente hablar en positivo, lo que le cuesta a la gente reconocer el esfuerzo del otro, la facilidad con la que se descalifica siente lo del otro. Eso usted, es parte cultural y obviamente tiene que ver con la educación. Se percibe mucho en este momento de transición, ¿no? No, yo creo que eso no es resultado de un momento, sino que... ¿No ha sentido usted que hay hasta cierto punto un aura de descalificar lo que se ha hecho, como en algún momento lo han expresado algunos compañeros ministeriales? Yo invitaría que reflexionemos históricamente acerca de lo que se ha hecho, por ejemplo, en formación docente. Y yo invito a los que han estado en el sistema educativo a que me pongan un tan solo periodo en donde se haya hecho un esfuerzo de esta magnitud. Un solo periodo. Porque nosotros de verdad hemos estado los 5 años insistiendo en ese tema, porque nos parece que es el tema fundamental. En tanto nosotros no construyamos maestros que estén muy bien calificados, que sean muy buenos ciudadanos, que sean modelos para los niños y jóvenes del sistema, pues obviamente el sistema educativo no va a avanzar. Y eso no se hace en un plazo corto. Eso es construcción a largo plazo, a mediano plazo. No podemos hablar, por ejemplo, de construir una buena ciudadanía cuando nosotros tenemos malos formadores. Malos formadores. Le comentaba, por ejemplo, el esfuerzo que hemos hecho en cuanto a ocuparnos de los formadores de maestros. Bueno, justamente el lunes de la semana anterior presentamos una investigación que desarrolló el Instituto de Formación Docente. ¿Quiénes son nuestros formadores de docentes? Ese es el título de la investigación, tratando de caracterizarlos social, económica y tratando de caracterizar la formación académica de nuestra planta docente. Y nos hemos encontrado con situaciones un poco delicadas, ¿no? En donde un porcentaje nada despreciable tiene salarios. Si estamos hablando de los formadores de docentes que tienen salarios menores a los $500. Eso es obvio que no puede representar o no puede reflejarse ahí una calidad educativa cuando nosotros estamos colocando al formador de maestro en tales condiciones. Cuando nosotros nos encontramos con que hay formadores de maestros viviendo en zonas ocupadas,
pues lo menos que podemos hacer es reflexionar qué estamos haciendo en realidad en el espacio de formar a nuestros maestros del futuro. Ese es un tema, pues, como digo, que nos ha ocupado mucho. Pero hay otros temas que nosotros hemos enfrentado. Por ejemplo, la oferta que nosotros hemos dejado de educación universitaria en línea es una oferta que de verdad ya tiene una población estudiantil que supera a los que tienen, por ejemplo, 9 universidades del país. La población que tenemos en educación en línea supera a lo que tenemos en 9 universidades del país. Es decir, estamos hablando de que hemos abierto una línea para ofertar el servicio universitario a estudiantes que viven o que se gradúan de bachilleres en municipios que tienen difícil acceso para la educación presencial. Ese es un aporte muy, muy importante. Hemos también trabajado en un programa televisivo que puede parecer cortito, ¿verdad? Porque se trata de 1 hora de televisión, pero es un trabajo que ha costado que un par de años de trabajo para desarrollar capacidad para enfrentar el tema educativo en el medio de comunicación de la televisión. Hemos también hecho un trabajo que creo yo nosotros debiéramos sentirnos orgullosos. Le voy a plantear lo que ha significado, por ejemplo, este esfuerzo por tener libros de matemática desde primer grado hasta segundo año de bachillerato. De nuevo, invito a que reflexionemos en qué periodo, por lo menos en lo que yo tengo de vida, en qué periodo se han elaborado libros de matemáticas desde primer grado hasta último año de bachillerato. Y le puedo asegurar que en ningún periodo. Este es el primer periodo en donde se producen libros de matemáticas para todo el sistema educativo. Pero ¿qué significa eso? Tener la capacidad nacional de hacer que 11 libros de matemáticas, 11 libros de ejercicios, porque ahí van el libro de texto, el libro de trabajo para el estudiante, va la guía metodológica para el maestro. Toda esa producción es una producción que viene desde el año 2015 que arrancamos ese proyecto. Ese proyecto se ha construido con nacionales. No se han comprado los textos porque nos habría resultado muy, muy sencillo, como normalmente se hace. Compramos los textos a Colombia, a México, que sea, y ya tenemos los textos en el sistema educativo. Lo que nosotros hemos intentado es desarrollar capacidad nacional para enfrentar ese tema. El saldo de un buen selecto grupo de formadores y pues bueno, la dotación de recursos didácticos como el tema de matemática, ¿no? Pero ese tema de matemáticas, quiero decirle que esto lo hemos desarrollado con unos 40 nacionales. Su gran mayoría son jóvenes, y los que no son tan jóvenes tienen alta experiencia docente, y el resultado ha sido tal que, bueno, lo hicimos en cooperación con los japoneses. Esto fue un aporte de JICA, de la cooperación japonesa, y estos textos se han llevado a Guatemala, se han llevado a Honduras, se han llevado a Nicaragua, y no solo eso, van a ser utilizados estos libros que han desarrollado los salvadoreños, van a ser llevados a Japón para que sirvan de textos para los latinoamericanos que están en Japón. Creo que ese es algo que hay que valorar. La calidad con la que ha salido ese material, creo que es una calidad, pues, del que ya debiéramos sentirnos satisfechos, ¿verdad? Claro que hay que seguir avanzando, porque hay que seguir avanzando en otros temas. Nosotros este mismo modelo de libros de texto para todo el sistema lo estamos desarrollando con el apoyo de FOMIlenio, el apoyo económico de FOMIlenio en lenguaje. Hay un programa que se llama Es Lengua, que tiene esa misma lógica y que, bueno, esperamos que
que en el 2020 nosotros tengamos ya libros de texto de lenguaje construidos desde primer grado hasta segundo año de bachillerato. Ministro, ¿hay capacidad para la autocrítica desde el punto de vista de, digamos, recoger algunos aspectos que han sido difíciles de tratar en los últimos años? El tema de la seguridad en las escuelas, el tema de la deserción, producto del impacto que tiene esto. Veamos un poco también el tema de la seguridad para los maestros, que así parece ser que son aspectos que están allí un poco invisibilizados a la hora del discurso oficial. Pero hay unas cosas, pero yo quisiera señalar que tampoco hay que asumir el tema de seguridad como un problema de educación, ¿verdad? No, esto también hay que... No, me refiero en el sentido de que la inseguridad está golpeando, eso sin duda, golpea, eso sin duda, y permea obviamente el estrato de aquella sociedad que en algún momento de padres de familia se ven afectados con sus hijos a no tener la seguridad pertinente para asistir a sus justamente, escuelas, ¿no? yo creo en efecto que la seguridad es un tema que debemos resolver para que la escuela se desarrolle en condiciones buenas, porque sin duda que la inseguridad está afectando. ¿Será un punto pendiente para el nuevo gobierno lograr? No, es que la seguridad sigue siendo un problema, ¿no? Sí, por supuesto, no es un problema de ustedes, pero es un problema que está golpeando fuertemente. Claro está. Nosotros tenemos, por ejemplo, el dato, cuando yo entré al ministerio, el dato que teníamos es que teníamos 114,000 como el número de desertores del sistema educativo. Y nosotros nos estamos retirando con una deserción que ronda los 40,000 estudiantes. Es decir, nos debe preocupar, por supuesto, 40,000 estudiantes que desertan del sistema educativo, ¿verdad? Pero lo que hay que analizar es que nosotros venimos de 114,000. Es decir, hay una reducción significativa en la deserción, y ahí va a quedar en el observatorio, que tiene el Ministerio de Educación de lo que es el sistema educativo. Ahí van a quedar los indicadores para que la gente vea qué ha pasado en toda esta administración. O sea, sí se ha logrado revertir un poco el impacto que ha tenido esto, ¿no? Sí. Se ha logrado revertir. A pesar de las condiciones de seguridad que no son favorables para la escuela, nosotros hemos reducido esa articulación de esfuerzo entre seguridad, la PNC y todo esto ha sido a su criterio, digamos, bien coordinada, ¿no? Sí, ahora el tema de seguridad sin duda tiene una cantidad de factores impresionantes. ¿Qué respuesta tiene, y digo inmediata, así de esa manera, categóricamente el Ministerio de Educación, para poder atender la solicitud a lo mejor de traslado que requiera por cuestiones de seguridad un maestro que está siendo amenazado, que está siendo extorsionado, que es algo que está ahí un poco quizás invisibilizado, ¿no? Porque es una situación que se escucha en el silencio y en la denuncia. Yo he conversado con maestros que me dicen, yo he pasado situaciones muy difíciles. Ahorita hay una institución en donde el cuerpo de maestros está amenazado. El cuerpo de maestros está amenazado. ¿Y sabe qué significa eso? Que hay que disponer de plazas emergentes para colocarlos ahí. Y resulta que no tenemos plazas. Y resulta que tampoco podemos contratar plazas porque con esta decisión de que no plazas en este periodo, resulta que a nosotros nos han dejado sin la posibilidad de resolver ese tipo de problemas, ¿verdad? Esto de que del 3 de febrero para acá no se pudo contratar personal. Es decir, y obviamente no puede ser una cosa pero sí tan limitada. Traslado de plazas, ¿no? O sea, designación de plazas. Pues es que, vamos a ver, cuando ocurre un caso de esos y yo traslado a un profesor, debo llevar otro, ¿no? ¿De dónde lo saco? Es como una especie de permuta, creo. No sé cómo. Pero entonces tengo que encontrar con quién permutar. Sí. Y ese es un lío que no se resuelve de manera tan simple, ¿verdad? Simplemente permutar. Toco el tema para coronar un poco el énfasis de lo que realmente representa
un factor desafiante para la nueva ministra, ¿no? No, es que... Porque el tema de la seguridad está golpeando no solo ese sector, a todos los sectores de la sociedad, ¿no? Sí. Pero el que más está viendo afectado es precisamente el sector escolar. Claro. Tengo estadísticamente cifras que muestran que ha permeado muchísimo en los últimos meses, a tal grado que en su momento pues se ha creído que solo el año pasado cerró sin, digamos, homicidios, pero disminuyó la deserción escolar, un dato que tengo acá que han presentado. O sea, a lo que quiero llegar es que es grande, ¿no? Todavía la tarea por hacer. Sin duda. El presupuesto que Sin entiendo duda, el nuevo sin gobierno duda. le está apostando mucho al tema de la educación. Voy a hacer una pausa. Va. Cuando regresemos, entiendo que en un evento usted se reunió con la nueva titular del ramo, ¿verdad? Con quienes en algún momento cruzaron algunas palabras, con Carla Ananía de Varela, ¿verdad? La nueva designada para dirigir el Ministerio de Educación. Este fue en un evento, ¿no? Recientemente, ¿no? Sí, un evento en el Infodo. Así es. Me va a contar de qué se trata o qué hubo de ese cruce de conversación, porque entiendo, y hace unos minutos lo está denunciando el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, de que lamentaba precisamente que dice así, por ejemplo, lo está recogiendo y titularizando uno de los matutinos: hemos venido expresando nuestra voluntad de dialogar en el proceso de transición, pero lo que conocimos fue una orden de suspender todo tipo de contacto por parte del gobierno entrante con el saliente, ¿verdad? No ha tenido ninguna reunión ninguno de este tipo con la titular. Sin embargo, hubo un encuentro. ¿Qué conversar? Voy a hacer una pausa. Hablamos de esto cuando regresemos. Perfecto. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Bueno, vámonos entonces ahora hasta el Boulevard del Ejército. En este trayecto importante podemos apreciar la carga vehicular que tenemos a esta hora de la mañana. Esto es llegando hacia lo que sería, lo que se conoció como la terminal, ¿no? La terminal de Oriente, por la zona de Bolsa. Ahí está el tráfico lento para ingresar, no así cuando se dirige hacia el oriente de la capital, buscando el sector de Ciudad Crediza, la Matepec. Así está un poco más ligero si usted piensa desplazarse por esta zona. Tome en consideración estas imágenes que son en vivo, en directo desde el Boulevard del Ejército. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Como siempre, agradecemos de usted la participación y muy activos, sobre todo cuando se trata de participar. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio. Quizás un poco para entrar en ultimar detalles del proceso de transición que vive el país y sobre todo también en cuanto a poder dejar y entregar la documentación pertinente. Ayer hubo un evento en Casa Presidencial, ¿no?, donde se entregaron documentaciones. Quiero un poco superar esta denuncia en la que
Recientemente se conoció de que hubo empleados de confianza que fueron trasladados bajo el cargo de directores nacionales dentro del Ministerio de Educación. Esto de alguna manera llevó en su momento al viceministro de Educación, Francisco Castaneda, que confirmó los cambios de plazas de antiguos directores nacionales. Incluso dijo que fue una decisión de su persona como ministro de Educación, quien él, según textualmente lo dicta la información, justificó dichos traslados aludiendo que la mayoría de estos empleados tienen años y hasta décadas de trabajar en el ministerio. Igual sucede con algunas jefaturas departamentales. ¿Esto es normal, legal? Vamos a ver. Voy a imaginar lo que tenemos en el ministerio actualmente. Hay gente que tiene años de estar ahí, en efecto, ¿verdad? Y gracias a su desempeño, pues yo los elegí para estar como directores. ¿Será sensato que simplemente se quiten a estas personas simplemente porque fueron directores de esta administración? ¿Es o no razonable esperar que preverle una plaza? ¿Es sensato o no? Yo creo que aquí es lo que decía antes, ¿no? Parece que nosotros no hemos superado la condición de respetar al otro, ¿verdad? De tener casi la satisfacción de intentar de haber caído al otro. De haber caído al otro, ¿verdad? Eso me parece que en realidad es parte de algo perverso que nos está dominando, ¿verdad? Entiendo lo que me quiere decir. Yo creo que... ¿Pero es legal estos traslados? Es que no son traslados, justamente nosotros esto lo veníamos haciendo desde el presupuesto del año anterior. Nosotros solicitamos en efecto plazas para prever estos cambios que debían hacerse, porque es natural que la administración que viene decida quién va a ser su director. Lo que no es sensato es que ese director quede en el aire simplemente porque ya viene la nueva administración. Eso no es razonable, eso. Lo irracional es aspirar a que ese director simplemente quede desempleado. Me parece que es algo que nos está dominando y que han hecho tanto esfuerzo por poner esto en los medios de comunicación, que me parece que estas personas deben revisarse lo que están haciendo. Nosotros solicitamos en efecto plazas para prever estos cambios. Y el Ministerio de Hacienda no nos puso nos puso esas plazas, pero no nos puso las plazas de directores. Ese ha sido todo. Y yo sí sostengo, la administración puede hacer los cambios que consideren necesarios hacerlos. Esa es potestad de la nueva ministra. Entiendo. Ella puede perfectamente... Qué bueno que nos da la oportunidad de hacer esa aclaración. Ella puede perfectamente hacer los cambios. Ella puede revocar eso. No, es que no revocar nada. Simplemente puede decir, el director para educación tal es fulano de tal. Ella ¿Y el pone que su está equipo. ahorita en esa función regresa? Regresa a un puesto en donde si tiene tradición de estar en el Ministerio de Educación, lo menos que puede esperarse es que regrese a donde estaba, de donde donde viene. Estaba, claro. Todas estas no son personas nuevas contratadas, sino que son personas que han sido trasladadas. No. Bueno, yo creo que ahí todo esto es parte de esa, como digo, esa lógica perversa que nos domina, ¿verdad? Pero sí, es de lo más sano desde el punto de vista político incluso, ¿verdad? Porque si la gente comienza también a ver que por haber servido de gerente en una administración va a tener que ser destituido, pues obviamente dígame usted quién va a querer en el futuro aspirar a tener un puesto de gerente. ¿Quién va a querer aspirar a tener un puesto de director? Y entonces va a resultar que
que no vamos a tener las mejores posibilidades de hacerlo. Pero la ley establece que los puestos de confianza sí entran en eso. Sí, ¿Y estos no son puestos de confianza, estos de directores nacionales? Sí, cómo no. El cargo de director nacional, por ejemplo, es un puesto de confianza. Sí, porque es parte del equipo de trabajo que tiene el sí, ministro. claro está. Lo que no se hace, lo que no debe asumirse es que eso supone que al no gozar de la confianza de la nueva administración va a quedar desempleado. Eso es lo que no puede asumirse. Me parece que es absolutamente natural lo que estoy diciendo. Ese es el factor que justifica esta acción. Claro, que no pueden quedarse desempleados. Claro. Ellos trabajaban en el ministerio. Sí, eso, los 20 que se hablan. Los que tengan, le voy a poner el caso, los directores departamentales son profesores del sistema educativo. Bueno, y esos... ¿Qué va a hacer? ¿Simplemente los va a apartar? Ellos son llamados siempre siendo trabajadores del Ministerio de Educación. Claro. Una vez concluye el periodo, sí, lo que están haciendo es casi garantizándole que si la ministra nueva que llega, regresen a sus cargos. Sí. O no se queden sin el trabajo. Sí, claro. O lo reasigna. O los recontrata, llamémosle así. Sí, claro. Entonces yo lo que he dicho es que la nueva administración tiene todo el derecho. Eso no es ilegal lo que se ha hecho. Absolutamente, si no ya estaría yo... No creo que aquí las cosas se están manejando muy mal. Okay. Y responden a esa lógica perversa de gozar del mal al otro. Ok, interesante. Yo quisiera también señalar algo que me parece muy importante. Nosotros estuvimos listos para comunicar a la nueva administración cómo quedaba el sistema educativo. Estuvo en el acto de entrega de la documentación el día de ayer en Casa Presidencial, por cierto, a la Corte de Cuentas. Nosotros y llamamos para efecto de tener a los representantes de la nueva administración. Y no llegaron. Es más, dijeron. Entonces yo creo que esto es algo que desafortunadamente no se pudo hacer, pero sí creo que es importante que la nueva administración conozca. El secretario de Comunicaciones acaba de decir hace unos minutos en declaraciones a otro medio que conocieron ellos de una orden explícita del presidente electo para que los nuevos funcionarios no se reunieran con los salientes. Yo no sé si viene de una orden del presidente electo, pero lo que sí es que en el caso de educación no llegaron. Hubo una reunión, casualmente, un encuentro entre usted y la nueva ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, ¿cierto? Sí, nos encontramos en un evento que habíamos... ¿Usted la conocía a ella, no? No, pero sí nos encontramos en un evento del Infod, un evento en donde hacíamos la presentación de esa investigación de quiénes son nuestros formadores de maestros, una investigación que creo la nueva administración debe analizar para ver qué debemos seguir haciendo en la formación de nuestros formadores de maestros. ¿Fue cordial el momento de esa? No. Porque la fotografía me muestra que... Fue un encuentro muy amistoso, muy cordial, no... Quiero ver la fotografía. Ya no. Creo... Ahí estuvo. Sí, ahí está. Sí, ahí está. ¿Fue un momento cordial ahí? Sí, ¿Qué hubo? Yo... me causó muy buena impresión y yo de verdad le deseo que tenga el éxito que debe tener para que nuestro sistema educativo mejore de manera significativa, ¿verdad? Porque eso debiera ser aspiración de todos nosotros, ¿verdad? Que el sistema educativo mejore y que nos comprometamos a invertir más, que nos comprometamos a imaginar a nuestra población con mejores niveles de formación para ser mejores ciudadanos y para ser más productivos. Eso debiéramos todos los salvadoreños, pero yo creo que hay instalado una lógica que no va en ese camino. ¿Qué impresión tiene de la nueva titular y si estuviese a su alcance, qué recomendación o sugerencia le daría?
Pues por eso me habría gustado tener la reunión con ella, ¿verdad? Para efectos de plantearle todo lo que yo veo en el sistema. Yo quiero decirle que en el sistema educativo yo estoy desde 1965, ¿verdad? Yo trabajé en nivel secundario, he trabajado bueno, muchos años en la Universidad de El Salvador. El sistema educativo creo conocerlo y conozco sus debilidades, digamos. Hay una proyección, ¿será que puede lograrse concretizar la proyección, digamos, de campaña o electoral que en su momento pudo haberse dejado como una estela de propuestas durante ese periodo, de poder mejorar la educación incrementando el nivel del, digamos, el presupuesto del ministerio? Bueno, ¿es factible, no? Por supuesto, mejorar los niveles de inversión es un reto que tiene la sociedad salvadoreña. Eso sin lugar a dudas. Y está muy bien reflejado en el plan El Salvador Educado. Un plan que no lo elaboró el Ministerio de Educación, es un plan que elaboró el Consejo Nacional de Educación y que reflejó que para cubrir todas las brechas que tiene el sistema educativo nacional se requieren para una década, la previmos del 2016 al 2026, simplemente 12.500 millones de dólares. Eso quería decir invertir 1.250 millones adicionales a lo que está invirtiendo el país en educación. Eso es un reto que no es tan fácil de lograr ni siquiera en un quinquenio. Pero creo que las líneas de trabajo estratégicas son las que es importante que nosotros discutamos. Y a mí me habría, como digo, me habría encantado plantearle a la nueva ministra cómo dejamos, con qué lógica construimos lo que hemos construido y a dónde nos quedamos, en qué nivel se quedan los grandes desafíos que tiene el sistema educativo nacional. Conocimos de algunos funcionarios que han hecho pública su renuncia al presidente Salvador Sánchez Serén a partir del, bueno, uno el primero, dice, no, yo creo que es el 31, ¿no? Es que todos va implícito. Va implícito. Yo igual ya se la presenté, pero eso es natural. Y yo estaba nombrado por el señor presidente para el periodo que terminó. Hasta el 31 de mayo, ¿verdad? De mayo, ¿no? Eso me no, hasta el primero, porque creo que, no sé quién, creo que confundidamente se fue hasta el primero. No, termina es el 31. El 31 de mayo. Ahora, yo quisiera también señalarle que hay un punto que ahora tenemos justamente un evento en donde todavía queda un reto de saldar una deuda muy importante de saldar, que es el tema de alfabetización. ¿El tema de? Alfabetización. Porque nosotros recibimos el país con el 18% de analfabetismo. ¿Y ahora está? En 7. Hemos bajado 11 puntos. Hemos declarado 165 municipios de los libres de analfabetismo. Van a quedar 4 departamentos: el departamento de La Paz, Cuscatlán, San Vicente y Aguachapán, como departamentos libres de analfabetismo. ¿Qué me dice de los salarios de los maestros? Pues es uno de los sentimientos que tengo, ¿verdad? Hemos avanzado, porque ahora el que va a ingresar a la carrera... Son sentimientos encontrados, podría decirse, porque hay quienes creen que el ministro con un plumazo, como decimos, perdóneme el término un poco justamente, popular, con un plumazo puede dar incrementos salariales. Pero justamente fue lo que yo planteé, incluso cuando arranqué mi administración, yo les prometí... Pudo haber, digamos, como querido, ¿no? No, quiero todavía que tengan los maestros mejores condiciones, ¿verdad? Hemos avanzado, porque ahora el que ingresa a la carrera docente tiene un salario de $695. Cuando yo llegué tenían alrededor de un poco menos de 500. ¿Verdad? Ese avance no hay que verlo así. Tan sencillo. Pero fíjense lo que significa subirle al maestro un 1%.
aproximadamente 6 millones de dólares. Si nosotros nos proponemos subirle un 1%, o sea, estamos hablando de números grandes, ¿verdad? Si yo quisiera subirles el 10%, yo debiera prever 60 millones. Sumado a eso, ministro, hay algo que también a usted lo, digamos, como le inquieta o lo frustra de que no se hizo y que se pudo haber hecho. Bueno, yo tengo... Ya cerrando un poco el ciclo. Yo tengo la convicción de que la escuela ha tenido en esta administración un acercamiento más a la familia y a la comunidad, porque ha sido una línea de trabajo nuestro, ¿verdad? Porque el gran reto de verdad es que la escuela esté más cerca de la familia y la comunidad, porque al final, si no se hace una buena alianza con las familias, es muy difícil que el sistema educativo mejore, porque resulta que con... ¿Y el modelo de escuela completa? Con mucha frecuencia las cosas que se reflejan en la escuela son productos de enseñanzas que traen de la... Escuché decir al presidente electo, no sé si a ella o a la ministra, nueva ministra, hablar de que convertir la educación salvadoreña en bilingüe. ¿Es factible eso? Convertirla bilingüe. Debe ser un propósito. No, es bueno aventurarse en esa, ¿no? Bueno, estamos hablando de, por ejemplo, Japón ya no está hablando de bilingüe, está hablando de trilingüe, ¿no? De tetracultural. De eso está hablando Japón, de eso está hablando Francia, de tetraculturales. Y nosotros pero nos mantenemos con... ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Más inversión. Más inversión. Elevar el... ¿Cuánto? Le voy a contar esto. Nosotros... Elevar el presupuesto. Eso lo tenemos claro. Intentamos formar 300 maestros especialistas en inglés para poder atender las necesidades de desarrollo de este tema en el sistema educativo. Bueno, ¿cuántos se requieren para que nosotros podamos hacer no una escuela bilingüe, una enseñanza de inglés efectiva en el sistema educativo? Bueno, lo que necesitamos son 8,000 maestros. 8,000 maestros de inglés. De inglés. Ajá. ¿A dónde están esos 8,000 maestros? Esos hay que construirlos y esos no se construyen en 3 meses, ni en 6 meses, ni en un año. Y si queremos hacer la escuela bilingüe, eso quiere decir el maestro de lenguaje lo va a hacer en inglés y en español simultáneamente, o va a enseñar ciencias en inglés. Todo eso significa un trabajo de largo plazo. Fuerte. La educación, digamos, de día, ¿no? Completa, la escuela completa, ¿fue un acierto o desacierto? No, es una aspiración. Es una aspiración. ¿Por qué no se logró en algún momento? Porque supone altas inversiones. Hacer una escuela a tiempo completo significa prácticamente duplicar el tiempo de escuela. Duplicar el tiempo de escuela quiere decir duplicar el tiempo de maestros. Eso quiere decir duplicar el número de maestros que están en la escuela. Duplicar el presupuesto. Duplicar el presupuesto. Y bueno, cuando nosotros hablamos de pasar en 5 años de 840 a 1,000 millones en educación, bueno, pues nos podemos imaginar cuánto nos va a costar llevar a 1,600 millones de dólares. Interesante. Me quedo todavía con el sabor de querer conociendo más su experiencia, su paso por este ministerio. Sin duda alguna, será quizás la última de las entrevistas o posteriormente lo vamos a invitar siempre para que nos dé sus puntos de vista, ¿no? Sí, claro. Sus aportes, porque el país creo que también necesita nutrirse, ¿verdad? De ese conocimiento para abonar en el crecimiento y coadyuvar en ese esfuerzo de cambiar y mejorar las cosas en el país, no digamos en el tema de educación. No, en educación tenemos que trabajar mucho, ¿verdad? Y debemos tener claros los desafíos que tenemos como sociedad. ¿Cómo quiere ser recordado usted en 15 segundos? Bueno, como alguien que intentó hacer lo que no necesariamente
era visible, pero que sí era estratégico hacerlo para el desarrollo educativo. Gracias, le agradezco muchísimo. No, a usted, Neto. Y sobre todo también reconocerle la apertura que siempre tuvo como funcionario público para que poder compartir las diferentes y enfrentar los diferentes cuestionamientos que como prensa nos corresponde hacer, ¿verdad? Como parte del escrutinio frente a la población. Gracias, ministro, le agradezco muchísimo. Gracias, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, el viceministro de Prevención de Seguridad Pública nos acompaña precisamente para hablar sobre ese componente importante de sociedad escolar que necesita tener todas las condiciones de seguridad para poder estudiar. Vamos a hablar de todo el trabajo preventivo que se ha hecho bajo ese ángulo, así es que acompáñenme. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a esta segunda parte del programa para conversar con el ingeniero y comisionado, ¿verdad? Comisionado, ya. Roberto Flores Hidalgo, viceministro de Prevención Social, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Gracias. Muy buenos días a todos los televidentes de este programa muy importante. Gracias, Ernesto, por habernos invitado y estar aquí para que la población hacer una evaluación de lo que se ha trabajado en materia de prevención. Bueno, ayer se graduó de comisionado, ¿no? De comisionado. Gracias a Dios. ¿Sí? Después de más de 25 años de servicio en la policía, nos graduamos ya, que es el penúltimo eslabón para poder concluir la carrera policial, ¿verdad? Bueno, y como es una institución de carácter jerárquica, ¿no? Jerárquica, correcto. Es como llamémosle como el tope de designación de cargos. No, falta, o de nombramiento. Falta todavía el comisionado general, que por cierto ya la Asamblea aprobó un decreto transitorio también para poder convocarlo al grupo de comisionados actuales, ¿verdad? Y ya próximamente van a iniciar su curso y ya llegan, digamos, a la culminación de la carrera policial, ¿verdad? Sí, un punto de discusión bastante, ¿cómo se le llama? Debatible, ¿no? Sobre todo porque cuando hay cambios de gobierno, bueno, ¿y hacia dónde va el director? Y ahí comienzan las nuevas preguntas. Eso lo conversaba, por cierto, con el director de la Policía Nacional. Sí, ¿no? Realmente la ley regula, la ley de la carrera policial regula algunas partes de esto. Pero no todo. No todo. Lo que pasa es que cuando se conformó la policía fue en una forma no tan como normalmente se podría decir en otros países. Uno empieza su carrera, en este caso policial, a los 18, 19 años. En aquel momento urgía, ¿verdad?, ese cambio de la nueva policía, y eso es lo que nos llevó también a incluir ciertos eslabones de la carrera policial, poderlos poner, digamos, en un término de ascensos, digamos, que teníamos que tener desde que nos conformamos. Los mandos medios, por ejemplo, y superiores, fueron llamados, ¿verdad? Generalmente vienen desde abajo, pero ¿quién iba a dirigir en aquel momento la policía? Había que formar oficiales para poderla dirigir. Y con mucho orgullo también soy fundador de la institución, trabajé mucho previo a la conformación de la policía para ver cuál era el concepto de policía que se iba a dar, y gracias a Dios pues llevamos a feliz término lo que a través de la asesoría de muchos países, ¿verdad? Retomamos de... Bueno, y a propósito, esta crítica que se le ha hecho por su gestión como funcionario público y ahora el ascenso como comisionado, ¿qué respuesta le da a este movimiento policial, no? Había pensando comentar, pero yo creo que el pueblo debe conocer la verdad. Este movimiento, bueno, gente que se dedica a denigrar a las personas. Yo creo que el país debe de tener ya un tope a esto, porque yo creo que crea más daño. La ley, yo esto lo he hecho legal. La ley de la carrera policial me lo permite. He solicitado los permisos, me los han dado. En otras ocasiones me han solicitado las instituciones
y en el momento la dirección que estaba en ese momento me autorizaba, ¿verdad? Lo bueno es que mi experiencia como policía la he ido a dejar en otras instituciones. Hoy como viceministerio. Antes como director del CAN estuve 3 ¿verdad? años como director del CAN y dejé la huella ya, el tema de la prevención también. Iniciamos en el 2003, 2004 y 2005. No hay nada ilegal en ese ascenso. No hay nada ilegal, como funcionario todo está ahí. Pero es que le digo que es importante y qué lástima que legalmente todavía no hay herramientas como para poder procesar a esta gente que anda denigrando mucho. Y un llamado a los medios de comunicación que también nos presten, porque hay otros medios que nos han denigrado por el hecho simple de estar aportando a este país en un tema, en un momento tan difícil. Enfrentar el crimen en estos últimos periodos no es de cualquiera y tenemos los resultados. Yo creo que no es justo que el trabajo que hemos desarrollado lo vengan a montar un par de gente que no tienen ni siquiera solvencia para hacerlo. Porque cuando vemos esta figura que salen en defensa de estos movimientos, son los que menos solvencia tienen. Nosotros los conocemos, son los que menos trabajan, los que menos han aportado en estos procesos. Muy oportunistas, nosotros con estos sacrificios. Nosotros iniciamos nuestra carrera policial durmiendo en el suelo, durmiendo en aquellos lugares que sin agua, pero era una vocación, un servicio que requería en ese momento la población. Y hemos construido una institución policial, una Academia Nacional de Seguridad Pública sólida que representa mucho en América Latina a este país. Ok, gracias. Viceministro, el área preventiva ha sido una de las tareas que a usted le ha tocado desarrollar a lo largo de este gobierno que concluye. Y conversaba con el ministro de Educación que uno de los talones de Aquiles que tiene el sistema educativo es precisamente el tema de la seguridad. Y ese de la inseguridad que en algún momento golpea fuertemente los círculos escolares. Incluso hay informes que demuestran que sigue siendo uno de los más grandes problemas que tiene y que impacta en la deserción escolar. ¿Qué hay alrededor de todo este tema que tiene que ver muchísimo con la esencia del resolver parte del problema? La prevención, la atención prematura hacia estudiar mejor el fenómeno sociológicamente de la delincuencia. Yo quisiera, antes de entrar al tema de educación, quisiera que la población conociera realmente lo que hemos hecho en estos 3 años. Digo porque son 3 años y medio lo que tiene este viceministerio. El haber nombrado un viceministerio de prevención social de la violencia es algo muy audaz. Yo creo que cuando revisamos a nivel de América Latina, son poquitos los países que tienen esta área. Primeramente, hay que evaluar por qué es que se nombra. Es el abordaje que se le va a dar al tema de la violencia. Digo la violencia porque generalmente todo el mundo es la pandilla, el crimen. Es que la violencia se expresa en diferentes formas. Claro, la mayor que tenemos actualmente es la pandilla, el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción. Pero quiero decirte que este gobierno sí trató de hacer las cosas y con mucha solvencia, lo digo, de atender de una manera integral todo el problema de la violencia, atacando esos factores que han generado la violencia. Y uno de los factores es lo que tú me decías, el tema de la falta de educación, la poca escolaridad que tienen los jóvenes, es también caldo de cultivo para que ingresen a la violencia. Sí, se dio en un momento un alto índice de violencia en los centros educativos, pero con este plan que nosotros implementamos, Plan El Salvador Seguro, logramos intervenir más de 160 centros educativos en diferentes programas. Eso permitió, y quiero resumirlo, a finales del 2018 no hubo ni un solo hecho violento en todos estos centros educativos que por tradición tenían violencia interna. No digo que ya se resolvió el problema, puedan haber algunos
centros educativos que todavía Bueno, no lo han el año manejado. pasado cerró sin homicidios, ¿verdad? Sin homicidios. De estudiantes. Ni lesiones, Sin ni embargo, hechos violentos. disminuyó, en lo que hablaba con el ministro de Educación, la deserción escolar. Claro, claro. Hemos ido generando programas complementarios. Pero este año ya tenemos 3 asesinatos, Sí. según la estadística que tengo acá. No sé si está habría que actualizada. revisar bien, porque a veces los jóvenes todavía tienen su carnet del centro educativo donde estudiaban y tal vez ya no son parte del centro educativo, pero igual es una muerte perdida. Lo que sí te quiero decir, Ernesto, y a la población, que hemos trabajado muy fuerte con este plan, llevando a través de la educación a ciertos modelos que nos han permitido rescatar a miles de niños y niñas que puedan ser atrapados por la violencia. Fíjate que tenemos el programa Flexibilización en la Educación. Más de 40,000 jóvenes y jóvenes fueron rescatados, que no tenían ninguna oportunidad de estudiar por el problema que vivía el país en aquel entonces, ¿verdad? Logramos incidir con este modelo y llevamos la educación a aquellos lugares en donde muchos jóvenes no estudiaban por diferentes razones. Hay razones que por el tema del sector del pandilla, el tema de falta de recursos, que los padres trabajan, entonces se trasladan de un lugar a otro. Pero dimos esa oportunidad de llevar el estudio en horas flexibles y en eso consiste el modelo. Estudiar sábado, domingo, dejar sus tareas todo el día y ya se evalúan, hay toda una serie de evaluaciones. Al final logra el niño o la niña o el joven, lo que nos llamó la atención, nosotros dijimos es para los jóvenes, y cuando vimos en las inscripciones había muchos adultos mayores y que están con el ánimo de superación académica, algunos el bachillerato, otros el 9º grado, el 6º grado, otros nos decían yo trabajo todo el día y no tengo oportunidad de estudiar. Logramos rescatar en esa parte, insertamos al sistema educativo más de 149,000 personas recibiendo atención psicosocial, porque también lo que tú decías, el tema de la violencia en los centros educativos hay que abordarlo de manera integral. Por eso dimos la atención psicosocial a todos estos estudiantes. También nos involucramos en los programas como el huerto y emprendimiento, en donde el tiempo libre del niño en el centro escolar es utilizado para los huertos. Es impresionante el que ha estado en esos lugares. Es impresionante ver a aquel niño que involucrándose en actividades que le generan y que le va a generar energía, otro tipo de energía. Correcto. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos. El Consejo Nacional de Seguridad tiene como meta la prevención, ¿verdad? Establecer políticas de atención precisamente preventivas del problema. Ahí ha jugado un papel muy importante, entiendo, el viceministerio, ¿no? Sí, ha sido parte. ¿Debe continuar con el nuevo gobierno bajo el énfasis? Debe continuar. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar enviándonos sus comentarios y preguntas. @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles. En Facebook estamos también para que usted pueda compartir con sus contactos nuestra señal. Recuerde Megavisión Go también. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en este análisis de cierre de un periodo en la cual el Ministerio de Seguridad Pública creó el énfasis de la figura del viceministerio con el tema de la prevención. A ver, un componente importante del plan El Salvador Seguro y que ha desarrollado el Consejo Nacional de Seguridad Pública es el tema de la prevención. Y es un concierto de agentes e instituciones que han estado en ese esfuerzo, ¿no? Vamos a un nuevo gobierno, vamos a un quinquenio de gobernabilidad. Mi pregunta es, ¿debe de continuar a su criterio y por qué razón? Sí, yo creo que
Bueno, lo han dicho el señor presidente electo, que va a retomar las cosas positivas que se han hecho en este gobierno. Y creo que considero el Plan El Salvador Seguro ha sido una de las herramientas más eficientes que hemos tenido en los últimos tiempos para enfrentar la violencia en nuestro país. Y quiero decir, Ernesto, la creación del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana ha sido una cosa muy, muy atinada por nuestro presidente. Retoma los diferentes ejes que tiene la política de justicia y seguridad pública del gobierno en su plan quinquenal. Retoma las diferentes partes de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia, y eso es importante porque es de la manera como vamos definiendo la atención a la violencia. Y el primer eje que retoma también el Plan El Salvador Seguro es la prevención de la violencia. 2, la persecución del delito. 3, la rehabilitación. La parte del fortalecimiento institucional, la parte de atención a familia. Por lo tanto, es una forma bastante acertada y cómo estamos atendiendo todos aquellos factores que están afectando dentro de la comunidad. Pero cómo potenciamos también aquellos factores de protección que están vigentes dentro de la comunidad. Porque llegamos hasta la comunidad. Y algo importantísimo, y hago esto en referencia a las nuevas autoridades, hicimos un esfuerzo muy, pero muy eficiente de articulación interinstitucional al interior del gobierno, ¿verdad? Hemos hecho una coordinación y una articulación a través de las alcaldías. Les dimos la rectoría de la prevención a las alcaldías en estos municipios que están definidos por el Plan El Salvador Seguro. Hemos incorporado activamente a la comunidad, que precisamente los planes municipales se hicieron desde la comunidad les dio la bala, la comunidad definió cuáles son las acciones que hay que tomar en ese sector. Y ha sido otra cuestión que hemos logrado nosotros llevar, digamos, al territorio, focalizar el lugar y llevar de esa medida los mejores recursos que se tienen. Pero la sugerencia es que el nuevo gobierno debe continuar con estas prácticas. Si lo pueden mejorar, pues bienvenido. Vamos a estar pendientes en lo que podamos. ¿Cómo se logró la articulación entre ese actor importante que usted menciona, que es el gobierno municipal, porque es el que gobierna el municipio? Exacto. Y que es precisamente un actor muy importante a la hora de conocer, digamos, como la vena, el gen de lo que pasa por sus venas? Es el dueño del territorio, digámoslo así, el alcalde de esa porción de territorio nacional. Él es el responsable. Pero como gobierno central, por primera vez, llegamos con nuestros recursos de gobierno, con nuestro personal de las instituciones, ¿verdad?, a unirnos a esa actividad del alcalde. Ha sido un trabajo muy fuerte, muy intenso estos 3 años. Mira, cuando iniciamos había que convencer al alcalde junto a su consejo municipal, junto a su comité de prevención. Nos reuníamos periódicamente hasta consolidar ese equipo que era el eslabón en donde descansa el tema de la prevención, el alcalde o la alcaldesa. Es impresionante cómo alcaldes, alcaldesas asumieron con mucho liderazgo esa prevención en su territorio. Producto de eso, los resultados que tuvimos fueron exitosos. Mira, no es así tan por casualidad. Cuando nosotros asumimos esta responsabilidad teníamos 103 muertos por cada 100,000 habitantes, una tasa de las más grandes en el mundo y de las más grandes que ha existido en el país. Y terminamos 2018 con 50.2 muertos por cada 100,000. No es casualidad esa tendencia a la baja. Cuando digo tendencia, ¿verdad? Los que conocen de estadística saben que es una tendencia. ¿Cuál es el factor que media esa realidad entre poder lograr los objetivos en una, digamos, en una acción preventiva cuando se trata de ver el tema de los recursos? Porque quieras o no,
Empedrado encontró el camino, el tema del recurso, incluso cuando el mismo Consejo inició, pues yo creo que el Consejo anda por los 1,000 y pico de millones de dólares. 2,000 decía. Sí, ¿no? pero al final creo que ni arrancó con, ¿verdad? Sí, mira, ha tenido sus, digamos, sus problemas. Yo creo que quiero que hablemos de esto. Un factor bien importante que debemos de analizar, y que es la voluntad de querer hacer bien las cosas. Ese empeño que hay que ponerle a las cosas, y creo que todos vimos desde un punto de vista que era El Salvador el que hay que sacar adelante. No es que X institución, esos protagonismos logramos solventarlos, igual en las municipalidades, nos unimos, el gobierno central, el gobierno municipal y la población de ese territorio. Eso fue una virtud que tiene el Plan El Salvador Seguro. Pero insisto, se necesitan muchos recursos. Y gracias a los resultados que hemos ido teniendo, la cooperación internacional también ha jugado un papel importantísimo. Y quiero hacer públicos los agradecimientos a todas estas agencias internacionales que nos han venido a apoyar y alinearon también todos los recursos al Plan El Salvador Seguro. USAID, GIZ de los alemanes nos dieron mucha capacitación, mucha formación para poder articular estos lugares a gobernación a nivel de territorio, a nuestro brazo operativo del Viceministerio Prepaz, porque eran dos entes importantísimos en el territorio que podemos articular. Voy a hacer una pausa. ¿Cuáles son las acciones que debe inmediatamente continuar o que debe de asumir la nueva administración ya a partir de la otra semana, ¿no? Exacto. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que siempre están pendientes de nuestra señal hasta La Unión. Muchísimas gracias al departamento en el oriente del país, La Unión. Gracias por sintonizarnos. Gracias por esos envíos que nos han de comentarios y saludos desde la zona de Oriente. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cuáles son las acciones inmediatas o de seguimiento que debe de realizar la nueva autoridad que llegue nombrada al viceministerio, y especialmente cuando se trata de implementar todos aquellos programas que han estado ejerciendo un impacto muy positivo en los territorios que han sido de alguna manera controlados por el tema de violencia? Bueno, yo recomendaría de una manera muy consciente darle continuidad al plan. Si el plan ya inició, ya tenemos 3 años de estar trabajando, falta mucho que hacer todavía, consolidarlo. Ahí están los alcaldes que son los mejores testigos del trabajo que hemos realizado. Están las comunidades que son las testigas de han llegado los recursos, ¿verdad? Yo creo que es importante, quizás una deuda que nosotros no pudimos concretar y tal vez este nuevo gobierno lo pueda hacer, es la ley de prevención. La tenemos ahí el proyecto ya en la asamblea, en donde también le da facultades a todas las instituciones de gobierno del papel que deben de jugar en la prevención. Dar recursos humanos, dar recursos materiales y financieros para poder también contribuir a desarrollar ese plan. Eso es importante porque se consolida a nivel de territorio las diferentes estructuras que tienen que ver con la implementación, como es Prepaz, la parte de gobernación, la parte de las instituciones que están presentes dentro de esos municipios y ampliarlo. A mi manera de ver, la violencia en algunas comunidades fue por poca presencia del Estado, y creo que debemos de hacer ese esfuerzo de llevar a todas estas instituciones con sus recursos y evitar que este niño no esté en la escuela. Debe de estar en la escuela en su tiempo que le corresponde. En su tiempo libre debemos de buscar los programas
que lo contempla. El plan Cuscatlán ha dicho que vienen muchas cosas que retoman del plan El Salvador Seguro. Yo felicito eso aparte porque realmente hay que darle continuidad. Si van a hacer el tema de la cultura, el tema del deporte, el tema del arte, es lo que nosotros hemos iniciado ya y hay que consolidarlo. Mira, dejamos 24 orquestas sinfónicas a nivel nacional. Ya el día miércoles anterior, nuestro presidente dio el informe final de las acciones y ahí estaba las 75 niños y niñas de la Orquesta Sinfónica de allá de Aguachapán, que es la mitad, son 150. Yo digo, continúen con eso, porque eso es lo que nos va a hacer cambiar a la niñez. ¿Cómo menos dosis de violencia van a tener estos niños si los incluimos en el tema deportivo? Le pregunto como policía, que es usted, ¿cómo entender y comprender que el tema de prevención es necesario en un momento de mucha violencia, de mucho ataque directo, ¿no? Es que las dos cosas van de la mano. Por eso es importante que analicemos bien el plan El Salvador Seguro. Cuando yo digo los diferentes ejes que descansan, es la prevención, la represión con la ley. Tiene que golpear las estructuras criminales en el territorio. Prevención, tiene que generar las condiciones y rehabilitación para que lleguen las instituciones a hacer su trabajo de prevención. Llegar a la escuela, el policía, a controlar a esos muchachos que están queriendo implementar estas clicas. Es que hay que llegar con la ley, ¿verdad? Tenemos suficientes herramientas legales para enfrentar eso. Luego venimos con el tema de la prevención. Difícilmente vamos a atender. Y tenemos experiencias muy grandes como en Brasil. Brasil quiso intentar controlar las favelas, pero solo fue a través de la represión. Nunca metió el tema de la prevención. Entonces sigue, es un ciclo vicioso, vuelve igual. No, aquí nosotros hemos comprobado en muchas comunidades que hemos intervenido de esa manera, que ya la población es la que está controlando a toda la población. Y son ellos, la comunidad organizada, la que debe de estar informando a la policía de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, por eso se convierte el policía también en un líder dentro de la comunidad. Por eso la filosofía de policía comunitaria es importantísima, porque ayuda a resolver los problemas de la comunidad. Se integra como parte, ese policía se integra como parte de la comunidad, pero su función principal es resolver el problema de seguridad, viceministro, pero contribuye a los demás problemas. El tiempo se me fue, concluye su periodo como funcionario público, regresa a la policía. Sí, sí. Yo el lunes 3 de junio yo me presento a la policía, soy un policía de carrera. La ley me lo permite ir en comisión de servicio al Ministerio de Justicia, que también en la misma rama. Yo regreso, esto está claro. Ok. El tiempo se me fue, gracias, le agradezco muchísimo gracias, que Ernesto, nos haya permitido también hacer una evaluación del trabajo de prevención que se está haciendo bajo la mirada de muchos actores que consideran de que es un factor muy importante para lograr la estabilidad, la paz y eliminar la violencia en aquellos territorios que sin duda alguna están bastante impactados por este flagelo. Gracias por haberme acompañado. Gracias, Ernesto, una vez más. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.